Ya nos hemos quedado lo que era sales dobles, ¿no? Pues aquí tenemos algunas sales dobles, ¿no? Resultan básicamente de la sustitución total de los hidrógenos del ácido por dos metales distintos, ¿no? Y me estaban preguntando el orden del nombramiento, ¿no? Primero siempre se nombra lo que es el anión, ¿ya? Para el inicio, siempre es eso. Ese es el orden. Luego el metal que está adelante y luego el que le sigue. Ese es el orden, ¿no? Que me estaba preguntando. Entonces hay un orden para nombrarme diciendo. Entonces ya saben cómo es el orden. Primero el anión. Voy a hacer con amarillito, ¿ya? Esto. Ese es primero. Luego el metal que está adelante y luego el que le sigue. En todos los casos el nombramiento va de esa manera, ¿no? Solamente cuando va acompañado del oxígeno en una sal doble lleva el nombre de, ya no de uro, ¿no? Sino de ato. Por ejemplo, acá sería, aquí está con el ion fosfato, ¿no? Entonces sería fosfato de calcio y sodio. Aquí a la inversa la nombra. Ya, este es primero, este es segundo y este es primero. Ya es al revés. Hay un cambio ahí, ya. Van a disculpar, chicos, error de typeo. Sería fosfato de calcio y sodio, el nombre, ¿no ves? Ahora, para esto, igual, ¿no? Viene del ion sulfato. El nombre sería sulfato de amonio y, como está aquí el hierro con la máxima valencia, que es de +3, entonces se le nombra fésico. Entonces sería sulfato amónico fésico. ¿No ve? Porque si yo lo voy a colocar de fésico, no da, ¿no ve? Sulfato amónico de fésico. No, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, chicos? Hola, hola. Sí, Inge. ¿Se entiende, no ve? Sí. ¿No? Sulfato amónico fésico. Ese es el nombre. Porque el D no lleva. ¿Por qué? Porque no da, ¿no? Sulfato amónico de fésico. No encaja. No se nombra de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? En esto. Igual, ¿no? De igual ion sulfato, ¿no? Primero el magnesio, luego el sodio. Pues en este caso sería sulfato de magnesio y sodio. Listo. La siguiente, cuando estemos entrando, antes de entrar a la química orgánica, vamos a repasar lo que es la nomenclatura orgánica. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, Inge. Ya. Vamos a dar un respiro. Ahora vamos a continuar con lo que es nuestro tema principal. ¿Ya? ¿Están escuchando, jóvenes? Ahora sí. Sí. La pantalla se ve todo claro, todo nítido. Sí, se ve. Ya. Sí, se ve. Vamos a entrar en lo que es la parte de... Sí. Se ve, porque aquí me aparece su función de compartir las pantallas, está en pausa, me aparece. ¿Qué están viendo ahorita, chicos? A ver, léanme lo que está en la pantalla. Capítulo 2, nomenclatura orgánica. Eso es el Ah, ya título ve. del tema. Entonces, no es eso. Lo voy a reanudar, ¿ya? De compartir pantalla. Esto lo voy a cerrar. Ah, ok. Listo.
Ok, voy a ahorita compartir la otra. ¿Ya? Ahora sí. Ahora, es otro, ¿no ve? Ya sale otra cosa, ¿no? Sí, Sí. dice química aplicada. Sí, 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 Inge. Ok, ahora sí, vamos a empezar lo que es el tema central nuestra, ¿ya? Y es química aplicada a la ingeniería. Esa es la materia que vamos a llevar conmigo, ¿no? Ya me he presentado, mi nombre es Jaime Vizcachoque, soy docente de turno noche 1C, paralelo C, ¿no? De Villa Esperanza. Ok, como unidad 1 tenemos lo que es la materia y estructura atómica. Esa es la unidad 1, ¿no? Según la malla curricular. Entonces vamos a empezar, vamos a definir primeramente lo que es átomos, moléculas y partículas subatómicas. Entonces, como primer subtítulo tenemos átomos, moléculas y partículas subatómicas. 1.1.1, ¿no? Vamos a definir primeramente qué es un átomo. Nos definimos lo que es un átomo, ¿no? Es la partícula más pequeña de un elemento que mantiene su identidad química a través de todos los cambios químicos y físicos. Así es la definición de lo que es un átomo. Como 1.1.2 tenemos lo que son las moléculas, ¿no? Las moléculas, la definición de lo que son las moléculas se define como la partícula más pequeña de un compuesto o elemento que tiene existencia estable e independiente. Una molécula puede contener átomos del mismo elemento o átomos de dos o más elementos, siempre en una proporción fija. Una molécula no siempre es un compuesto, ¿ok? El cual por definición está formado por dos o más elementos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Sí, sí. Sí, Inge. Ahora, Hija de aquí, puta, bueno, ya. a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué ha pasado? A Perdón, ver. lo siento, algo, mi perro me acaba de hacer una cosa. Lo siento. Ah, perdón, ya. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? De lo que es una molécula, ¿ya? Entonces aquí tenemos una molécula, por ejemplo, estas son moléculas diatómicas. ¿Por qué? Porque está conformado por dos átomos, ¿no? Del mismo elemento, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos moléculas diatómicas. Las moléculas diatómicas son el hidrógeno gaseoso, ¿no? En su forma natural, el hidrógeno se escribe así, H2. Y aquí tenemos un compuesto molecular, ¿no? Que es el agua, H2O. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos en particular de lo que es una molécula diatómica, que son el oxígeno gaseoso, el nitrógeno gaseoso, el flúor, el cloro gaseoso, el bromo y el yodo, ¿no? Que son moléculas diatómicas. Aquí, por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, o también hemos dicho que se puede llamar cloruro de hidrógeno. En este caso, este es un compuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene cloro e hidrógeno. Aquí igual, ¿no? Que son el carbono y el oxígeno. ¿Qué nombre lleva esto, chicos? ¿Cuál es el nombre de este compuesto? ¿O de ese compuesto molecular? Monóxido de carbono. Sí, bien. Este es el monóxido de carbono.
Ahora, también tenemos lo que es las moléculas poliatómicas, ¿no? Que están compuestos por más de un átomo. Entre ellos tenemos a la molécula, el compuesto molecular o la molécula del agua. ¿Qué nombre lleva este compuesto, chicos? Amina. Mm, ¿no es el Amoníaco. amoníaco? Amina o amoníaco. Amoníaco, ¿no ve? No es amina, ¿no ve? También es amina. También es amina. Amoníaco, ¿no? También. El nombre del compuesto. Aquí, ¿qué es esto? Todo el mundo conoce. O3. Ozono. Ozono, ¿no ve? Ozono, bien. Ahora, como 1.1.3 tenemos las partículas subatómicas. En las partículas subatómicas básicamente está compuesto lo que concierne un átomo o que contiene un átomo, ¿no? Las partículas subatómicas son el electrón, el protón y el neutrón. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Un átomo, entonces, ¿qué tiene? Un electrón. Dentro del átomo que existe, el electrón, el protón y el neutrón. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces aquí, por ejemplo, tenemos algunos valores, ¿no? ¿Cuánto es la masa de un electrón? También tenemos valores de lo que es la masa de un protón y la masa de un neutrón, que son cantidades muy pequeñísimas, ¿no? A la -31, a la -27, a la -27. Ahora, el electrón tiene una carga, ¿no? De 1.6 por 10 a la -10 monos. Esas son las partículas subatómicas. Acuérdense, chicos. Las partículas subatómicas, ¿cuáles son? El electrón, el protón y el neutrón. Ahora, como 1.2 tenemos lo que es la teoría atómica de Dalton, ¿no? ¿Qué es lo que dice Dalton, no? De lo que es un átomo, ¿no? Según su propia teoría de Dalton, ¿qué dice? Uno, los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas, dice, ¿no? Llamadas átomos. A eso le define como átomo según Dalton. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí. Todos los átomos de un mismo elemento, dice, ¿no? Son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Eso dice Dalton. Los átomos de un elemento, dice, son diferentes de los átomos de todos los demás elementos. Como 2. ¿Qué dice? Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. Eso dice Dalton. 3. Una reacción química incluye solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca se crean o se destruyen. ¿Se acuerdan de eso? Esa definición, el 3. Yes. Esa definición, ¿se acuerdan? Nunca se crean o se destruyen, ¿no? Se utilizan, ¿no ves? ¿Alguien se acuerda de eso? La materia no se crea ni se destruye, se transforma. Exacto. ¿Y quién ha dicho eso? ¿Quién es el que? Lavoisier, ¿no ve? Exacto, es Lavoisier. Ahora, en esta figura tenemos cómo
¿Cómo es? Esta es lo que hemos escrito en la parte teórica o lo que está definido en la parte teórica. Ahora la vamos a explicar lo que es en un caso en particular, pero de una manera general. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Por decir, yo tengo átomos de elemento X, ¿ya? Por eso estoy diciendo de manera general, ¿ya? Yo tengo elementos o átomos de elemento X y al mismo tiempo tengo átomos del elemento Y. ¿Estamos de acuerdo? Todos tienen el mismo tamaño, masa, todo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Sí. ¿Ya? Entonces, al combinarse esto, voy a obtener ¿qué? Un compuesto formado por X y Y. ¿Estamos de acuerdo? Al combinarse ambos, voy a obtener un compuesto formado por los elementos X y Y. ¿Se ha entendido? Lo que se ha explicado en la parte teórica ahora está más claro con lo que se ha explicado en la parte gráfica. Sí. ¿No ves? Sí, sí. Sí, Cada sí, Inge. ahora, un ejemplo en particular de esto, ¿cuál puede ser, chicos? ¿Alguien puede darme una pauta? Este es de manera general, ¿no ve? ¿Cómo puedo dar con un ejemplo en particular o un ejemplo específico? El agua, H2O, tal Sí, vez. sí, sí, sí. Con el agua, ¿no? Puedo tener por un lado hidrógenos y por otro lado puedo tener oxígenos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y ese es un ejemplo sencillito. Hidrógenos por un lado y oxígenos por otro lado. Y esta me va a formar lo que es el H2O. Pues en el medio voy a tener lo que es el oxígeno. Y a los costaditos va a estar unido por los hidrógenos. ¿Estamos de acuerdo? Este es el átomo central y los átomos chiquititos que están pequeñitos, los de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿no Sí, ve? Inge. Un ejemplo en particular es la del agua, lo más sencillito. 2 hidrógenos, un oxígeno. Y el del átomo central va a ser el oxígeno y donde va a estar unido o enlazado a los hidrógenos. Ok. ¿Alguien tiene hasta ahí una duda? ¿O está claro? Está claro, ¿no ven? Está Sí. claro. Está claro, ¿no? Sí, 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 Inge, está claro. Ya. Ahora vámonos lo que es la estructura del átomo. ¿Ya? Un átomo básicamente hemos dicho, ¿no ve? Consta de partículas subatómicas, ¿no? Y entre ellos está el electrón, por un lado, el protón, por otro lado, y el neutrón. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Inge. ¿Ya? Ok, entonces, el electrón fue descubierto por J.J. Thomson, ¿ya? Haciendo un experimento con este equipito, ¿ya? Ahora, vamos a adelantarnos un poco. ¿Qué es lo que ha hecho J.J. Thomson para descubrir al electrón? ¿O cómo ha determinado el electrón? ¿Cómo se ha determinado, no? Pues ha utilizado unos tubos de rayos catódicos, ¿no? Donde en los tubos de rayos catódicos estaba conectado, ¿qué? A un campo
eléctrico que estaba ubicado perpendicularmente a la dirección de los rayos. Y eso se puede observar acá, ¿no? Por ejemplo, estos son los rayos. Aquí, esos rayos se han emitido a partir de una fuente, ¿ya? Esta es la fuente que va a producir esos rayos. Este es uno que es ánodo y el otro que es el cátodo, ¿ya? A partir de eso se ha producido un haz de rayos, llamados rayos catódicos, ¿ya? Que es esta, ¿ok? ¿Y cuál es el campo eléctrico? Este es el campo eléctrico, ¿no? Por un lado tengo cargas positivas y por el otro lado tengo cargas negativas. Eso es lo que me produce un campo eléctrico perpendicular, ¿no? Porque en realidad el flujo de cargas va a estar dado en ese sentido. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, ¿No ves? Va a ser Sí. perpendicular. ¿Por qué? Porque mi haz de rayos catódicos está en este sentido. Pero lo que va a estar, el campo eléctrico generado va a estar en ese sentido. ¿Y es perpendicular o no es perpendicular al de rayos catódicos producidos? Es perpendicular, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? sí, ¿Se entiende? sí, que se entiende. ¿Ya? Entonces dice, ¿no? Se produce un campo eléctrico perpendicular a la dirección de los rayos catódicos, ¿no? Y un campo magnético externo. Este es externo, no es dentro de ese... dentro de este equipo, ya es externo este campo magnético. Y ese campo magnético, básicamente, ¿qué es lo que produce el campo magnético, chicos? ¿No? Ya saben, ¿no ve? El campo magnético, el más común, ¿cuál es un campo magnético que es producido un campo, o que puede producir un campo magnético? El imán, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿No? Sí, Ese es el que produce un Sí. campo magnético, ¿no? Todo lo que es metal lo va a atraer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya es lo que dice, ¿no? Un campo magnético externo, ese es externo. El campo eléctrico es dentro, ¿ya? Eso van a tomar en cuenta aquí. Entonces, dice, ¿no? Después, los rayos catódicos alcanzan el final del tubo en el punto A, dice, ¿no? Del tubo en el punto A. ¿Cuál es el punto A? En este caso, es esta. ¿Estamos de acuerdo? sí, punto A. ¿Ya? Sí, sí. Eso ha sido desviado, ¿no? el haz de rayo, ¿no? Que se ha producido mediante la fuente. Punto A, dice, ¿no? En presencia de un campo magnético, dice. Ajá, mira, en presencia de un campo magnético. En este caso, el campo eléctrico se ha anulado, ¿ya? No se ha generado inicialmente el campo eléctrico, ¿ya? Solo se ha generado el campo magnético externo que tenía. No se ha activado lo que era el campo eléctrico en primera instancia. Por eso es que el haz de rayos ha sido desviado en este sentido, hacia arriba. ¿Me dejo entender? Sí, Ya no estaba en este caso, no ha entrado en fuego lo que es el campo eléctrico, solo ha entrado en fuego lo que es el campo magnético producido por el imán. Eso es lo que dice, ¿no? En presencia está, mira, los rayos catódicos alcanzan el final del punto, en el punto A, en presencia de un campo magnético. En el punto C, dice, en presencia de un campo eléctrico. ¿Entienden esto? Lo que está diciendo. En el punto C, dice. ¿Cuál es punto C aquí en la gráfica? O en el dibujo, en la imagen que se muestra. El punto C es acá. ¿Estamos de acuerdo? sí, Eso es en presencia de campo eléctrico. campo eléctrico.
Ajá, de esa manera entonces se ha determinado lo que era punto C. el electrón. ¿Estamos de acuerdo? A ver, sigamos. ¿No? En el punto C, en presencia de un campo eléctrico. Y en el punto B es cuando ambos campos habían. Entonces sabemos que ambos campos, cuando entran en juego ambos campos, tanto el campo magnético como el campo eléctrico, es como se anularan. ¿Ya? Y por eso el tubo de rayos catódicos no sufre ninguna desviación. ¿Me dejo entender? Sí. Sí, sí. ¿O alguien se ha perdido? Y el punto C. Inge, este sería un experimento de dos fases entonces. Uno Sí. activando con imanes y otro con una bobina, tal vez. Sí, sí, exacto. Y mira, a ver, sigamos, ¿no? Lo que ha hecho Thomson, ¿ya? Dice, ¿no? Mira, en presencia, dice, ¿no? De un campo eléctrico y en presencia de un campo eléctrico se ha desviado el tubo de rayos catódicos al punto C. ¿Ya? Ahora dice, ¿no? En el punto B, dice, cuando no hay campos externos presentes, o bien se generan ambos campos, tanto el magnético como el eléctrico, se cancelan mutuamente, dice. Y por eso los rayos emitidos no sufren ninguna desviación. Mira, qué interesante. Ahora ustedes dirán, al generarse el campo eléctrico, se había desviado, pero a lo que era las cargas positivas, ¿no? Donde estaban generándose las cargas positivas del campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ha desviado en ese sentido? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí. la carga del electrón, ¿qué es? ¿Negativo o positivo? Positivo. Positivo, Inge, positivo. No, 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 no. A ver, la carga del electrón es positivo, ¿no? Pues, chicos, ¿qué ha pasado? Si fuera Inge. positivo, ¿tú crees que va a traerlo al punto C si está positivo en este lado del campo eléctrico? Electrón son negativo y Claro, claro, exacto. Sí, Cuando es Inge, me negativo, cuando una son vez. cargas iguales, se van a repeler, ¿sí o no? los protones serían los positivos en este caso. Claro, no es que por eso este carga fácilmente ha sido desviado, el del electrón. Se ha ido al punto C cuando ha habido campo eléctrico en este experimento. ¿Me dejo entender? Sí, sí. ¿Se entiende, no ve? Sí, Inge. Eso es lo que ha pasado. Y aquí dice, mira, les voy a leer más abajo. De acuerdo con la teoría electromagnética, dice, un cuerpo cargado en movimiento se comporta como un imán y puede interaccionar con los campos magnéticos y eléctricos que atraviesa, debido a que los rayos catódicos son atraídos por la placa con carga positiva. ¿Y dónde está la carga positiva en este caso del campo eléctrico? Pues abajo, ¿no ve? ¿Sí? Sí, Inge. ¿No? Y por eso ha sido desviado este tubo o este rayo dentro del tubo de rayos catódicos. El haz de rayo ha sido desviado por eso. De esa manera se ha determinado que se ha descubierto el electrón. El electrón, su carga siempre va a ser negativa. Negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es lo que dice, ¿no? Mira, debido a que los rayos catódicos son atraídos por la placa con carga positiva y repelidas por la placa con carga negativa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. ¿Alguien no le ha quedado claro eso? Hola, hola. Chicos,
Claro, como el agua, Inge. ¿Se ha Sí, Inge. entendido? Claro, como- Ya, vamos a continuar entonces. Ahora vámonos a la otra. Más adelante, vámonos. Y dice, ¿no? Estas partículas con carga negativa se conocen como electrones, ¿no? Eso ha concluido cuando ha hecho este tipo de experimento. ¿Quién? JJ Thomson. Thompson. Tengo 2 minutos. Creo que no vas a poder. A ver. Esto vamos a continuar después, ¿ya? Tengo 2 minutos, no vamos a alcanzar. Uno, ya está. Sí, Ya. Nos damos un receso, chicos. ¿Qué hora tienen? Inge. 8:13. 8:13. Sí. Ya. Nos daremos un receso. ¿De cuánto tiempo? 10 minutos o cuánto? ¿10 minutos está bien? Sí. 15, no sé. Sí, sí. Sí, está bien, Inge. Ya. Oh, sí. 15, Bien, Inge. 15 dicen. del 15. Ya, después de 15 minutos volvemos a entrar y nos seguimos divirtiendo. A ver, de ahí vamos a ver lo que es el descubrimiento del protón, ¿ya? El que has descubierto es Ya. Rutherford. Ya, vamos a ver cómo ha hecho Rutherford para descubrir el protón. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge. Sí. Sí, sí. ¿Alguien se ha perdido? Una más, unos 4 minutos, 1 minuto tenemos. ¿Alguien se ha perdido en esto? Está todo claro eso, ¿no ve? ¿Cómo va la cuestión esta del campo eléctrico, campo magnético y cómo ha sido desviado el haz de rayo, ¿no ve? Inge. ¿O alguien se ha perdido? ¿Alguien no lo ha entendido? Un pequeño repaso, Inge, de lo que resta el minuto. ¿Ya? Aquí, Más por o menos. ejemplo, tenemos lo que es campo eléctrico y campo magnético. El campo magnético es generado por el imán, ¿no? El campo eléctrico es generado por una fuente donde hay cargas positivas y cargas negativas, ¿no? En este caso, como el haz de rayo es esta que va a ir directo, cuando no hay campo eléctrico ni campo magnético, el haz de rayo no va a ser desviado y va a llegar al punto P, ¿ya? Cuando no hay ninguno de los dos. Ujú. Pero cuando hay en este caso el campo eléctrico,